Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, así le hemos ido subiendo de complejidad a nuestros ejercicios, ¿ya? Si hemos hecho todos los ejercicios anteriores y le hemos entendido bien, con seguridad que este lo vamos a hacer. Tal vez nos cueste un poquito, pero sí lo vamos a hacer. Bueno, el método dice lo siguiente: implementar un método que muestre la suma total de los elementos en las posiciones pares del vector y el promedio de los elementos que se encuentren en posiciones impares. La clave aquí son las posiciones del vector, ¿ya? Vamos a trabajar con las posiciones. Obviamente, la suma de los elementos, o sea, que se encuentran en las posiciones pares, el promedio que se encuentren en las posiciones impares, ¿ya? O sea, el promedio de los elementos que se encuentren en las posiciones impares. Veamos cómo sería esto. Vamos a tener nuestro ejemplito de vector. Es un vector de longitud 5, hay 5 elementos cargados, por lo tanto sus posiciones van de 0 a 4, ya sabemos eso. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que acumular los elementos, o sea, hacer una sumatoria de los elementos que se encuentran en las posiciones pares. Estas son las posiciones pares, 0, 2 y 4. Recuerden, estamos trabajando con las posiciones, ¿listo? 0, 2 y 4. Eso lo vamos a guardar en una variable porque dice la suma de los elementos que se encuentran en posiciones pares. Ahí está la variable. Y los elementos que se encuentran ahí son 8, 5 y 1. Ahí está. Entonces la suma de 8, 5 y 1, 14. ¿Listo? Ya tenemos la suma total de los elementos en las posiciones pares. ¿Listo? Así le puse el nombre un poquito largo, pero es para que se entienda. Ustedes, como les dije, pueden llamarle a sus variables el nombre que mejor le vean. ¿Ya? Sigamos. Luego dice el promedio de los elementos que se encuentran en posiciones impares. ¿Ya? Estas son las posiciones impares, 1 y 3. Y tenemos que sacar el promedio. Pero ¿cómo podemos sacar el promedio directamente? Primero tenemos que acumularlo, esos valores, y contarlos de hecho, porque ¿cuántas posiciones pares son? Son 2, ¿no ve? Entonces, el promedio se saca de una sumatoria dividido entre un valor. Eso es el promedio. O sea, entre la cantidad de elementos, ¿no ve? Por ejemplo, aquí es 2 más 7, 9. Pero como le dije, hay que sumarlo. Por lo tanto, también creamos otra variable. Suma total de los elementos de posiciones impares. Listo. Aquí se tienen que guardar los elementos. Y además de eso, tenemos que contarlos. Como son dos elementos que se encuentran en posiciones impares, vamos a tener un contadorcito que igual va a contar, que son 2. Bien. Y después con estos datos de acá recién podemos tener el valor del promedio de los elementos en posiciones impares. Como el resultado de la suma total de los elementos de posiciones impares es 9, el promedio sería 9, este valor de acá, dividido entre el contador, sería 4,5. Como ya tenemos los valores a mostrar, lo único que queda para terminar es mostrar esos valores. Ese total post-par, 14. Promedio post-impar, 4,5. Bueno, eso sería toda la lógica, por decir, ¿ya? Siempre busquemos primero entenderle el problema, haciendo unas pruebas, haciendo, qué sé yo, rayando en papel, haciendo algunos testeos, por decir, ¿ya? Entonces vemos que funciona bien y ya, pues más fácil llevarlo a código, porque si vamos directamente a código, muchas veces no, se nos van las ideas. Se necesita tener ya mucha práctica para irse directo al código. Claro, seguramente con ejercicio sencillo se va uno directamente a la computadora y a meter código, ¿no ve? Pero por el momento es así, ¿listo? Ahora estamos en la parte del código. Se ve un poquito grande el código. Tenemos las variables con los mismos nombres que pusimos en nuestro ejemplo. Ya. Bueno, vamos a ir directo a la prueba de escritorio y vamos a ir explicando el código, ¿ya?
como es un poquito grande, aquí está, utilizamos nuestro vectorcito clásico, ya con longitud 4. Y aquí vamos a hacer la prueba de escritorio porque es bastante grande. Listo, a ver. Primero declaramos aquí las variables, bueno, sin pasarnos tan rápido. El método es un método de tipo público porque va a ser invocado, ya sabemos, desde el archivo program.cs, que es nuestra clasecita principal. Desde ahí probamos nuestros métodos. Este método obviamente va a ser implementado en la clase arreglo, ¿ya? Como dije, método de tipo público. Va a ser un void porque es un procedimiento, ¿ya? Y yo le puse de nombre suma promedio. Declaramos las variables, una variable n de tipo entero. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Suma total de los elementos en posiciones pares. Y lo abrevié así. Igual de tipo entero. Suma total de los elementos en posiciones impares. Igual de tipo entero. Un contador de tipo entero. Y aquí comenzamos inicializando las variables. N ya sabemos es la longitud del vector. En este caso es 4. Ya aquí declaramos la variable promedio de los elementos en posiciones impares igual a 1. En realidad solo podría ser la declaración, pero como estamos recién entrando a esto, lo vamos a inicializar, ¿de acuerdo? Y en realidad no influye ese 1. Ya vamos a ver más adelante seguramente lo vamos a entender por qué. Ya inicializamos la variable de suma total de los elementos en posiciones impares en 0 y el contadorcito en 0. ¿Ya? Aquí ya sabemos cómo recorrer nuestro vector. Declaramos una variable entero, de tipo entero, que se va a llamar post. Recorremos el vector desde el inicio y ya sabemos todo este trato. Así que vamos a ir por acá de una vez. La longitud es 4. Ahí está. ¿Y qué sigue? Suma total de los elementos en posiciones pares inicializa en 0. Ya, ahí está. Promedio de los elementos en posiciones impares inicializa en 1. Ahí está. Suma total de los elementos en posiciones impares inicializa en 0. Ahí está. Contador inicializa en 0. Declaramos post de tipo entero que inicializa en 0. Ya sabemos. Y decimos, comenzamos ya. 0 es menor que 4, aquí está. Post es menor que n, sí es menor que n, entonces entra al ciclo for a hacer las tareas. Esta instrucción es post mod 2 igual a 0. Estamos preguntando si la posición, o sea, este valor de acá, es par. Post es par, entonces si es par, hacemos esto, y si no es par, hacemos lo de aquí abajo. Estamos en esta situación, 0 es par, es considerado par porque el mod 2 del 0 es 0. Por lo tanto, va a ser esta tarea. Ya, aquí dice sumatoria total de los elementos en posiciones pares, aquí, justo en esto, va a ser igual a lo que hay en sumatoria total de los elementos en posiciones pares más lo que hay en bpos. El elemento en la posición 0. Aquí está el elemento en la posición 0, es 8. Listo, se puso el 8 acá. Así que suma total es igual a lo que hay en suma total más 8, 8. Ese sería el valor ahora. Sale de acá, viene nuevamente por acá, se incrementa el post en 1. Decimos 1 es menor que 4, sí, es menor que 4. Nuevamente entra el ciclo. Y preguntamos, ¿el 1 es par? No es par, por lo tanto viene por acá. Entonces decimos, suma total de los elementos en las posiciones impares, aquí, va a ser igual a lo que hay ahí más bpos. El elemento en la posición 1. ¿Cuál es el elemento ese? El 9. Ahí está el 9. Y aparte de eso lo contamos. ¿Ya? Ahí está. Ponemos el 9. No hicimos eso, ¿no? Sería la suma total de los elementos en las posiciones impares más lo que hay en bpos. 0 más 9, 9. Ahí está. Y como nos encontramos una posición impar, entonces contamos que encontramos eso. Y listo. Se incrementa en 1 el contador. Ya está acá eso. Viene nuevamente por acá. La posición se incrementa en 1 y se vuelve 2 ahora. Y decimos, ¿2 es menor que 4? Sí. ¿El 2 es par? Sí, es par. Entonces vamos a hacer esto.
Suma total de los elementos en las posiciones pares va a ser igual a lo que hay en suma total de los elementos en posiciones pares, o sea, a esto, a 8, más lo que hay en Bpos. Bpos en la posición 2 es el elemento 3, ahí está, entonces va a ser 8 más 3, 11, listo, se guarda el 11, sale del if, viene nuevamente por acá, se incrementa el pos, ahora es 3, 3 es menor que 4, sí, 3 es par, no es par, viene por acá, y decimos, suma total de los elementos en las posiciones impares va a ser igual a lo que hay en suma total de los elementos en posiciones impares más lo que hay en Bpos. Bpos es el elemento en la posición 3. En la posición 3 está el elemento 1. Ahí está. Por lo tanto va a ser esto de acá, 9 más 1, 10. Viene aquí y el contador se incrementa en 1, ahora es 2. Sale del for, viene por acá. Y dice, ¿4 es menor a 4? No. Ahí se queda. Sale del for nuevamente y sale definitivamente del for porque ya recorrió todo el vector. Y dice, promedio de los elementos en las posiciones impares va a ser igual a la suma total de los elementos de posiciones impares, o sea, a este valor acá, 10. 10 dividido entre lo que hay en contador, 10 dividido entre 2, 5. Ahí está el 5. Y vamos a mostrar lo que se encuentra, vamos a mostrar como mensaje, ¿ya? La suma de los elementos de las posiciones pares es suma total de los elementos de posiciones pares, ahí está, es 11. Aquí está el valor y se muestra. Luego el promedio de los elementos de las posiciones impares es 5. Aquí está, este es el valor y lo muestra. Esa es nuestra prueba de escritorio, vemos que funciona bien, vamos a llevarlo al código en C#. Bueno, aquí ya tenemos abierto nuestro proyectito, nos ahorramos ese tiempito y vamos a escribir aquí. Mostrar, lo vamos a hacer corto ya. La suma de los elementos en las posiciones pares y el promedio de los elementos que se encuentran en las posiciones impares. Listo. Dijimos que iba a ser un método de tipo público, por lo tanto, public void, que es un procedimiento, y le llamamos de sum prom. Así. ¿Ya? Listo. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer aquí? Teníamos primero que declarar nuestras variables. Int, aquí lo voy a poner n, suma total pospar, suma total postimpar, contador, creo que eso teníamos por este lado. Luego teníamos un float que era el promedio de post impar, promedio de los elementos en las posiciones impares, y este lo declaramos, ¿no? O lo dejamos ahí ya, dejémoslo ahí, vamos a ver qué sucede. Inicializamos nuestras variables declaradas, n va a ser igual a b.length, suma total de los elementos de posiciones pares va a ser igual a 0, es un acumulador, los acumuladores se inicializan en 0, ya sabemos. Luego, suma total de los elementos en posiciones impares igual se inicializa en 0, el contador se inicializa en 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora comenzamos a recorrer el vector. Desde el comienzo, vamos a decir que la posición sea menor que n, ya sabemos toda esta parte. ¿Qué pasa aquí?
Aquí le pelé, ¿no? Este es punto y coma. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis, igual nos damos cuenta cuando falla. Aquí teníamos un if, donde preguntábamos si la posición era par. Si estábamos en una posición par, ¿qué hacía? Suma total de los elementos en las posiciones pares va a ser igual a lo que hay en suma total, lo que hay ahí mismo, más lo que hay en bpos. Eso es cuando la posición es par. Ahora cuando la posición es impar, suma total de los elementos en las posiciones impares va a ser igual a lo que hay ahí mismo, más lo que hay en bpos, o sea, el elemento del vector en esa posición en ese momento. El contador se incrementa porque tenemos que contar para sacar el promedio. Listo, eso hace todo el recorrido del vector. Una vez que termina de recorrer el vector, sale de ahí y recién puede hallar el promedio. Va a ser igual a la suma total de los elementos en posiciones impares dividido entre lo que hay en contador. Listo. ¿Qué más es? Tenemos que mostrar el mensaje. Console.writeLine y vamos a poner nuestro mensaje aquí. Vamos a darle un salto de línea que sea un poquito más abajo. Decimos la suma total de los elementos en las posiciones pares es suma total de los elementos en posiciones pares. Ahí está. Luego lo mismo saltos de línea y decimos el promedio total. Bueno, el promedio, ¿no? El promedio de los elementos de las posiciones impares es from posim. Eso sería todo. Aquí obviamente no lo inicializamos el promedio de elementos de posiciones impares porque es un valor que se obtiene a partir del valor de dos variables, de dos resultados, ¿ya? Entonces, sí o sí, aunque lo inicialicemos en 1, no va a cambiar, ya lo voy a poner en 1 como lo hicimos en nuestro ejemplo, en nuestra presentación, y comencemos a probarlo. Iniciar. Lo hacemos con nuestro clásico ejemplo 8, 9, 3, 1. Ah, no lo llamamos aquí en nuestra clasecita principal. Ya hay que tener cuidado con eso, pero felizmente nos damos cuenta porque lo estamos ejecutando, ¿no? Método que devuelve la suma de los elementos que se encuentran en posiciones pares y el promedio de los elementos que se encuentran en posiciones impares. Listo, solamente llamamos al método, le llamamos sumProm. Todo lo demás lo comentamos para que no se vea todo el código de todo o todas las pruebas de todos los ejercicios que hicimos anteriormente.
debe iniciar nuestro ejemplito clásico, un vector de longitud 4, 8, 9, 1, 3 o 3, 1, a ver, 3, 1. La suma total de los elementos en la posición impares es 11, de los elementos pares es 11 y el promedio de los impares es 5. A ver, 8 más 3, 11, ahí está el 11, 9 más 1, 10, dividido entre 2, 5. ¿Está bien? Nuestro método funciona. Eso sería todo por este video, así que nos vemos en el siguiente video.